dar las gracias a Esperanza por la organización de esta jornada, cuando estuvimos pensando en qué tema íbamos a elegir para el segundo encuentro. Surgieron varios, pero coincidimos en que bueno, la importancia del trabajo temporal y de los trabajadores temporales en la agricultura, que se había puesto de manifiesto durante la pandemia, pues hacía necesario el abordar este tema. Además, gracias a participación en este grupo y al interés de María José y de Manuel, pues, de participar y de impulsar estos temas, pues teniendo en cuenta la coincidencia además de esta campaña europea que nos ha contado María José, pues yo creo que lo hacía más que necesario. Además, bueno, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea, las directrices relativas a los trabajadores de temporada en el contexto de la pandemia, pues nos instó a los Estados miembros a concienciar sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a los trabajadores de temporada y a proporcionar a los empleadores pues toda la información práctica sobre cómo aplicar las disposiciones legales, porque muchas veces es un poco el desconocimiento el que lleva al incumplimiento. Además, la Comisión comentaba en esta comunicación que seguiría trabajando con la Agencia Europea en recopilar toda la información y buenas prácticas sobre aspectos de la seguridad y salud en el trabajo que afecten a los trabajadores temporales. Y bueno, de ahí el interés o la idea de incluir una charla sobre buenas prácticas en la prevención de riesgos laborales. Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. En el documento de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el futuro de la agricultura y el impacto esperado, se señala que el incremento de mano de obra de trabajadores temporales y la población trabajadora inmigrante tendrá un impacto muy importante en la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la importancia de esta mano de obra, en particular en algunas regiones de España, como en las zonas llamadas de la España vaciada, consideramos que debe ser tratada como una oportunidad, no como un problema. Una oportunidad para impulsar esas regiones económicamente. Sin embargo, es verdad que tiene algunos problemas, ya señalados por Esperanza y por Manuel en sus participaciones. Y esto, bueno, ya se puso de manifiesto por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2009, en un documento que podéis consultar a través de la web del Instituto, que se llama Análisis de la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario. En este documento se realizaron una serie de propuestas, entre las que se encuentran pues, el fomento de los servicios de prevención mancomunados. ¿Por qué? Porque precisamente en este ámbito de trabajador temporal pues, es más sencillo el cumplimiento coordinado y conjunto de varios empresarios al compartir estos trabajadores temporales de forma, de forma escalonada. El fomento, como nombraba también, el fomento y el aumento de los medios de formación específica del sector, en particular las dirigidas a trabajadores inmigrantes. Muy importante, también recomendaba el fomento ya en el año 2009 de la cultura preventiva, de la cual hablaremos un poco. Y nos pedía a las instituciones, pues, a las autoridades, pues, dar una solución al tema de la vigilancia de la salud, que, como ha comentado Esperanza, es muy importante. Bueno, pues, de lo que se trata voy a tratar mi charla es de intentar, si no dar solución a todo, lógicamente, pero dar determinadas pinceladas de lo que podría ser la solución. Nosotros hemos estado trabajando en algo
básico, pero que creemos necesario para dar esta información a empresarios y trabajadores de los derechos y las obligaciones que tienen en cuanto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, que como han comentado Manuel y Esperanza, son todos los mismos que cualquier otro trabajador. Entonces os animo a consultar este cartel, que ahora mismo veis en pequeñito, lo podría aumentar, pero por tiempo no lo voy a hacer. Pero vienen todas las indicaciones, todas las disposiciones relativas a los derechos y deberes incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que un derecho se convierte en un deber, con lo cual están relacionados, ¿vale? Y creo que el título del cartel es indicativo. La seguridad será tu mejor cosecha. Por otro lado, otro de los problemas apuntados es el tema de la evaluación de riesgos laborales, lógicamente. Como ha comentado Manuel, lo ideal sería que tuviéramos una regulación específica, pero no la tenemos. Con lo cual, debemos evaluar los riesgos en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a los reales decretos derivados, ¿no? Esto se intentó plasmar de forma sencilla en una guía europea que está en todos los idiomas, además, de la Unión Europea, y es fácilmente descargable e incluso lo puedes pedir por correo y te mandan una copia original. Y es una guía de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en la agricultura, la ganadería, la horticultura y la silvicultura. Hay que recordar que la comunicación de la Comisión Europea que hacía referencia anteriormente recuerda que los empleadores deben llevar a cabo una adecuada valoración de los posibles riesgos laborales y establecer las medidas de protección y prevención necesarias, incluida la provisión de equipamiento de protección necesario y la adaptación de las medidas a las circunstancias cambiantes. En este sentido, pues bueno, pues yo creo que esta guía pues nos puede servir, contiene una aplicación informática que nos puede servir para evaluar de forma sencilla estos riesgos, ¿no? Con respecto a la formación e información y la capacitación que se ha comentado anteriormente, también la Comisión en esta comunicación invita a los Estados miembros a abordar en particular el escaso conocimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y percepción de los riesgos asociados al trabajo realizado en régimen de discontinuidad, así como barreras lingüísticas y falta de formación de los trabajadores temporales en comparación con los que tienen empleos más estables. En este sentido, pues merece la pena recordar la petición y la iniciativa de agentes sociales, organizaciones empresariales, la propia Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que sugería el establecimiento de que se llamaba en otros sectores una cartilla o un certificado similar al que ya existe, pues como digo, en otros sectores o a nivel europeo, por ejemplo, para el manejo de motosierras, para que todo trabajador tenga una cartilla en la cual se indique la formación específica de la que dispone, que si bien no sustituye a las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sí es muy útil para saber la capacidad de los trabajadores en el sector. En este sentido, recordar también, pues bueno, pues el Sistema Nacional de Certificación y de capacitaciones, pues es una fuente muy buena para dotar a los trabajadores, incluidos a los trabajadores temporales, de una formación que fomente su capacitación, bien en el país de origen, bien en el destino, pero fomentando su capacitación para mejorar la capacitación y la formación en prevención de riesgos laborales también. Otro de los problemas apuntados y muy relacionados con este último tema, es el de la vigilancia de la salud. En esta cartilla se proponía que fuera una cartilla que contemplara
tanto la formación de los trabajadores como la vigilancia de la salud. Bueno, pues esto ha sido abordado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y posteriormente aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud y se aprobó una guía de vigilancia de salud de los trabajadores en el sector agrario. Esto fue un gran hito y en particular recomendaba la utilización de un documento de intercambio de información sanitaria totalmente confidencial y en posesión del trabajador, de tal forma que el reconocimiento médico, que la vigilancia de la salud realizada por un empresario en el marco de un contrato temporal fuera tenida en cuenta por el siguiente empresario en virtud de otro contrato temporal. Esto es muy importante para evitar pues, los problemas de la aplicación de esta obligación, garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de forma sencilla. Debemos entre todos impulsar el uso de este documento de intercambio de información sanitaria. Y en último, lugar, pero no menos importante, la consulta y participación de los trabajadores. La Comisión, en esta comunicación, que me vengo refiriendo toda la presentación, invita a los Estados miembros a abordar la inclusión de los trabajadores de temporada en los mecanismos de consulta y participación que traten cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Como veremos a continuación, el papel de los agentes sociales en este sentido es crucial y muchas de las iniciativas emprendidas por estos se dirigen a mejorar las condiciones de participación de estos trabajadores. Bueno, pues toda esta información la tenemos organizada en el portal, ya seguimos llamando portal del sector agrario. Es un espacio web de la página web del Instituto, en la cual podéis, como digo, encontrar información sobre prevención de riesgos laborales en el sector agrario muy actualizada. Ahora mismo estamos en proceso de dar una visión más fácil para encontrar las cosas de forma más sencilla, pero toda la información, como digo, la tenéis en este portal. En este portal podéis encontrar un aspecto muy importante y que me refería anteriormente, la cultura de prevención y la mejora, el incremento de la cultura de prevención. Es necesario mejorar la cultura de prevención de nuestros agricultores para que la ley de prevención de riesgos laborales esté integrada en el proceso productivo de la explotación agraria. ¿Por qué? Porque redundará en una mejora de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y en particular de los temporales. Esto ha sido incluido en el marco estratégico de la seguridad y salud en el trabajo 2021-2027 de la Comisión Europea, que incluye entre sus 3 prioridades estratégicas mejorar la prevención de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo y esforzarse por adoptar un enfoque de visión cero respecto a las muertes relacionadas con el trabajo. El cumplimiento de las 7 reglas de oro de estas sencillas de este marco de visión cero puede hacer mejorar la implantación de la ley de prevención de riesgos laborales y puede ser un trampolín muy importante para la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales. Otro ejemplo de buenas prácticas que quería mostraros, bueno, es muy específico de productos fitosanitarios, pero creo que también es muy importante recordar en diferentes idiomas que en español, a través del eslogan o del lema "no te metas en un berenjenal", este eslogan fue traducido al inglés, al francés y al árabe. Y bueno, pues es muy importante recordar que el responsable del tratamiento debe informar a los trabajadores sobre el momento y las condiciones para la reentrada a esos cultivos que han sido tratados y que son la principal fuente de exposición a productos fitosanitarios que van a tener los trabajadores temporales, empleados en la mayoría de los casos en trabajos pues, de peón agrícola, etc.
Bueno, pues este es un ejemplo de buenas prácticas que podéis encontrar también en la web del instituto. Un ejemplo de buenas prácticas desarrollado por la Mutua de Accidentes alemana, específica de este sector, pues se trata bueno, pues una serie de recomendaciones, una serie de instrucciones muy, muy buenas. Voy a intentar abrirlo para verlo un momentín, creo que tengo tiempo, aunque no dispongo de mucho. Pero bueno, es una serie de recomendaciones, tanto en el ámbito del COVID como lo podéis encontrar en todos estos idiomas, del COVID como en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en general, pues para proteger a los trabajadores temporales de las lesiones, de las enfermedades profesionales, situaciones de primeros auxilios en la empresa, tenemos teléfonos de emergencia y personas de contacto para que en cualquier momento te puedas poner en contacto con una persona que te puede informar sobre las condiciones de seguridad y salud o cualquier otro problema derivado de esta relación de trabajo, ¿no? Del contrato de trabajo. Como veis, es una web bastante extensa, con bastante información y muy útil en muchos idiomas, muy útil para el ámbito que nos ocupa, ¿vale? Con vídeos que, aunque están en alemán, vienen subtitulados y viene una información e infografías muy entendible, ¿vale? Bueno, pues apremiando. Quería también mostrar buenas prácticas. Los agentes sociales desarrollan una actividad muy importante en este ámbito. Destaco dos ejemplos, dos ejemplos muy sencillos y más relacionados con la prevención de riesgos laborales, pero bueno, como digo, trabaja en otros muchos aspectos de acogida de inmigrantes, ordenación, coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios, negociación colectiva, que como digo, tienen una repercusión importantísima en las condiciones de seguridad y salud. Estos dos ejemplos de UGT-FICA y de comisiones obreras creo que son de gran ayuda para la mejora de estas condiciones de trabajo. También las organizaciones empresariales tienen mucha información y muy buena desarrollada con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en la mayoría de los casos. Y destaco una serie de ejemplos, una campaña llevada a cabo por COA sobre igualdad de trato, un proyecto, llevado por UPA que se denomina AgriPreven, que ya hubo una segunda edición, AgriPreven 2, que contiene una aplicación práctica también en diferentes idiomas que considero muy interesante. Un portal web que se llama Saja Prevención, que es un portal web con muchísima información muy actualizada y muy útil sobre prevención de riesgos laborales. Incluso destaco aquí un portal multimedia para la promoción de la economía en el sector agrario. Bueno, os animo a consultar estas web y veréis qué información podéis encontrar de vuestras propias organizaciones agrarias. Y como buena práctica, ya para finalizar, 5 minutines, me quería referir al COVID. El COVID nos ha puesto a prueba y yo creo que a todos. Y yo creo que es motivo de estar muy orgullosos todos, tanto las administraciones, tanto nacional, la Administración General del Estado, como autonómicas, organizaciones empresariales, agentes sociales, los propios agricultores y los propios trabajadores, de lo hecho, de lo que se ha conseguido, de lo bien que se ha reaccionado y sobre todo de las lecciones aprendidas, porque no debemos olvidar que esta vez ha sido un coronavirus determinado, pero que, como así se reconoce por epidemiólogos y todas las autoridades, y se recoge incluso también en el marco estratégico de la seguridad y salud en el trabajo, debe ser un objetivo transversal clave para años venideros la preparación de todos frente a posibles crisis sanitarias.
que vengan en un futuro. No podemos considerar esta pandemia como algo aislado y debemos estar preparados. Hemos reaccionado muy bien. La Comisión, como me he venido refiriendo, emitió una comunicación que aprobó estas directrices, que todos hemos recogido el guante. También propuso unas guías con prácticas, ¿vale? Unas guías prácticas con ejemplos prácticos de cómo debe de regularse o cómo debe de gestionarse todos estos flujos migratorios, todas estas situaciones de trabajo temporal en el marco de las condiciones de vida y de trabajo y en particular de seguridad y salud. La Agencia Europea desarrolló un espacio web con documentos de orientación, material de sensibilización, ha actualizado estas orientaciones en diferentes lenguajes, en distintas lenguas, perdón. Destaco también un documento sobre vuelta al trabajo para adaptar los lugares de trabajo y bueno, también contiene este documento una recopilación de las guías de los diferentes países, con lo cual los puedes encontrar en diferentes idiomas. También hay un artículo de expertos sobre el impacto del COVID en los trabajadores migrantes, que también es muy interesante de leer. Destaco también brevemente guías elaboradas a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, en la cual participó el Instituto, que contienen unas recomendaciones y medidas de contención para garantizar la protección de los trabajadores temporeros que se vayan a contratar y también instrucciones sobre los alojamientos que se proporcionen. Además, el Ministerio de Sanidad cuenta con documentos informativos en diferentes idiomas que pueden ser muy útiles para la formación y las instrucciones, la información a dar a los trabajadores temporales. Todas estas instrucciones, no es por echarnos flores, pero bueno, se basaron en unos trabajos previos desarrollados por algunas entidades como somos nosotros, en primer lugar. Primero, como Osalan, también, nuestros compañeros del gobierno navarro, también se pusieron las pilas, por así decirlo, en dar una respuesta a este problema. Y hablando de las comunidades autónomas, bueno, pues destacar, pues bueno, pues que todos los trabajos que se han hecho en las comunidades autónomas, no solo las que están en la diapositiva, muchas otras. Andalucía, por ejemplo, tiene una guía para la prevención de las explotaciones agrarias con temporeros. Aragón ha desarrollado infografías en diferentes idiomas. Publicó una orden por la que se establecen medidas de prevención aplicables a las actividades de trabajadores temporales agrarios. Cantabria también elaboró unas orientaciones. Castilla-La Mancha también sacó una orden aprobando una serie de medidas de prevención aplicables como consecuencia de la pandemia. Castilla y León también ha editado infografías en diferentes idiomas. Galicia, Cataluña, La Rioja hizo un protocolo para maximizar la seguridad sanitaria en las campañas agrícolas. Desarrolló una aplicación muy interesante para el trabajador agrícola desplazado con el objetivo de maximizar la seguridad sanitaria en las campañas agrícolas y en los desplazamientos de las personas migrantes desempleadas en La Rioja. Navarra, bueno, además de un vídeo con información práctica para trabajadores migrantes, pues desarrolló también infografías y otro material en diferentes idiomas. Sacó una declaración responsable que debía ser rellenada por las empresas del sector que vayan a contratar personas temporeras. Bueno, etcétera, etcétera. El País Vasco, un espacio web con toda la información en diferentes idiomas, folletos informativos, etcétera, etcétera. No quería extenderme más para dejar tiempo para el debate que viene a continuación, con lo cual muchas gracias por vuestra atención y doy paso a Esperanza para que lo coordine.